Inclinemos el rostro por orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, rogando que tú puedas guiarnos en esta hora, que puedas limpiar nuestros corazones de cualquier influencia contaminadora, Señor, que podríamos haber aferrado o que nos pueda haber afectado en este día, para que podamos estar con un entendimiento puro, sin mancha, para poder estudiar este tema tan importante como lo es tu naturaleza, Señor, y el misterio de tu encarnación. Por favor, ayúdanos, Señor, libéranos de preconceptos y ayúdanos a llegar al conocimiento de la verdad. Todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir pantalla. Muy bien, ahora sí. Al entrar en la nueva Jerusalén, cuando ve al Salvador, Lo siento, hermanos, por eso. Estaba aquí. Denme un segundito que necesito solucionar algo que se me pasó por ahí. Bueno, netamente hoy día lo que vamos a estar tratando tiene que ver con todo lo que
nosotros entendemos a través de la revelación de la Biblia y también del espíritu de profecía sobre el misterio de la encarnación de Cristo. Y hoy en día vamos a profundizar en por qué es tan importante entender este tema, porque muchas personas por allí pueden llegar a pensar que no es un tema tan importante mientras nosotros creamos en Dios, mientras nosotros creamos en Jesús, que tan importante puede llegar a ser, pero sí es importante. Y vamos a mostrar todos los argumentos de por qué esto es así. Así que vamos a comenzar. Voy a compartirles pantalla. Ahí apareció mi hermanito. Muy bien, ahora sí. Ahora sí que sí. La tercera es la vencida, dice. Ya este es el quinto tema sobre la naturaleza de Cristo. Y vamos a comenzar con un texto bíblico que se encuentra en 2 de Crónicas 6:36. Y dice así: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Por lo tanto, aquí nos está declarando de que todos los hombres pecan, todos hemos pecado, yo he pecado, todos nosotros hemos pecado. No hay hombre que no peque. Por lo tanto, si Cristo hubiera sido 100% hombre y nada más, si no hubiera retenido su divinidad, él hubiera pecado. Si él hubiera venido y de verdad hubiera sido 100% igual a los hombres, porque fue 100% hombre, pero a la vez fue 100% Dios. No fue igual a los hombres, sino que fue semejante, y estas son cosas que hemos estado repasando en estudios anteriores. Hay una cita del Deseado de todas las gentes que vamos a profundizar en este momento, y dice así: el ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Por lo tanto, nosotros también hemos de ser semejantes con Cristo, hemos de ser semejantes a Jesús. Nunca vamos a poder ser iguales a Jesús, porque Él tenía y tiene atributos diferentes a los de nosotros. Él era Dios en la carne. Nunca vamos a poder ser iguales, idénticos a Él, pero sí semejantes. ¿En qué sentido? En el que Él nos demostró por medio de su lado humano, al venir aquí y aceptar esa humanidad. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Nuevamente ocupa la palabra semejante y no igual. Se hizo carne como nosotros somos carne. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre. Aunque era el inmaculado Hijo de Dios, era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice que aquellos que creen en Él, dice de aquellos que creen en Él, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Participó de la suerte del hombre, pero era
Dios en la carne. Era el inmaculado Hijo de Dios. ¿Por qué inmaculado? ¿Qué quiere decir inmaculado? Inmaculado quiere decir que está completamente limpio o no tiene ninguna mancha. Por lo tanto, era el completamente limpio Hijo de Dios, único en su clase. No tenía ninguna mancha. ¿Y por qué Jesús no tenía que tener ninguna mancha? Ya hemos visto en conferencias anteriores que Jesús vino con la naturaleza moral, por así decirlo, que tenía Adán cuando estaba en el jardín del Edén. Por eso es el segundo Adán, porque vino a vencer en el lugar en donde Adán no pudo vencer. Y al tener esa naturaleza que va juntamente con la física, él fue sin mancha. Así como Adán fue creado sin mancha. Sí, también Jesús nació sin mancha. Nunca hizo un berrinche cuando niño, nunca le faltó el respeto a sus padres, a sus compañeros, a sus pares. ¿Y por qué tenía que ser sin mancha? Porque ese era lo que estaba predicho a través de los símbolos. Si nosotros buscamos el Levítico 1:10, dice, si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Estos sacrificios que se hacían debían ser de animales sin defectos, sin mancha. Así como Cristo debió ofrecerse también sin mancha para la expiación del pecado de todos nosotros. En el comentario bíblico adventista nosotros encontramos varias declaraciones que son muy interesantes de estudiar y profundizar, porque hay cosas que nosotros no podemos comprender, hay cosas que son misterios, como el misterio de la piedad de la deidad hacia el hombre, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hacia nosotros. Y hay cosas que están más allá de nuestra percepción, y esto es lo que nos explica aquí. Hay misterios en la vida de Cristo que deben ser creídos, aunque no pueden ser explicados. Una mente limitada no puede sondear el misterio de la piedad. A veces esperamos que se nos dé la respuesta para todas las interrogantes y si no, no creo, porque tengo que ver para creer. ¿Y qué tiene que ver la mujer junto al pozo? Recordemos la historia de la mujer junto al pozo que estuvimos estudiando hace tiempo atrás con nuestro hermano Joaquín. ¿Qué sucedió con ella? Ella estaba allí en ese lugar, va a buscar agua, ¿verdad? Y Jesús le convirtió agua en vino y le dio. No, ¿verdad? Le resucitó a su hijo muerto. Tampoco. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente le habló. Y por medio del testimonio de sus palabras, ella fue y buscó a los demás del pueblo, de la tierra de Samaria. Y vinieron y creyeron, y Jesús no hizo ningún milagro allí, pero todos creyeron. Y esto es algo inexplicable para los mismos judíos, donde se hicieron tantos milagros y tantos prodigios y señales, y ellos se negaban y cerraban sus corazones a creer. Por lo tanto, por más que nosotros demostremos evidencias a la gente, el que no quiere creer, no va a creer. La encarnación, un proceso penoso. Aquí, entre paréntesis, aparecen algunos versículos que están relacionados con este escrito que está aquí. Ustedes, si después, con más tiempo, le pueden ir poniendo pausa al video y pueden ir profundizando en estos textos. La obra de la redención es llamada un misterio, y ciertamente el misterio, y es ciertamente el misterio mediante el cual la justicia eterna se presenta a todos los que creen. La raza humana estaba enemistada con Dios como consecuencia del pecado.
a un precio infinito. Mediante un proceso penoso, misterioso, tanto para los ángeles como para los hombres, Cristo tomó la humanidad. Por lo tanto, aquí nos declara que se hizo humano, ¿verdad? Ocultó su divinidad, puso a un lado su gloria y nació como un niñito en Belén. Vivió en la carne humana la ley de Dios para que pudiera condenar el pecado en la carne. ¿Sí? Esto es lo que nos declara Romanos 8:3. Y para dar testimonio a los seres celestiales de que la ley fue ordenada para vida y para asegurar felicidad, paz y eterno bien a todos los que obedecen. Por lo tanto, Él vivió en la carne para poder darnos ejemplo de cómo poder guardar la ley de Dios, de cómo el que guarda la ley ordena la vida, el que guarda la ley asegura su felicidad, su paz y también un eterno bien a aquel que la obedece. Todo esto te lo brinda la obediencia a la ley de Dios, pero no es una obediencia que tú rindes con tu propio esfuerzo, sino mediante el sometimiento a la voluntad de Dios. Pero el mismo sacrificio infinito que es vida para los que creen, es un testimonio de condenación para los desobedientes. Testimonio que habla de muerte, no vida. Nuevamente aquí los textos que nos muestran algo relacionado con esto que vamos a leer, las citas bíblicas, si quieren después las buscan. Más allá de la comprensión limitada, quizá hay algunos que piensen que con su juicio limitado son completamente capaces de tomar la palabra de Dios y afirmar cuáles son las palabras inspiradas y cuáles no lo son. Y esto es muy peligroso. No sé si todavía existen hoy en día, pero desde hace tiempo atrás existía y se formó a lo largo de los años, no sé específicamente en qué año nació esta sociedad, que buscan, se llama los que están en búsqueda del Jesús histórico. Y ellos se juntan una vez al año, no sé si lo siguen haciendo, pero lo que ellos hacen es estudiar la escritura, específicamente el Nuevo Testamento y específicamente los evangelios, ¿sí? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y empiezan cada uno a hacer sus estudios de ver cuáles partes de la Biblia son una historia verdadera, cuáles son fábulas, cuáles son un invento, cuáles son un mito, cuál es una leyenda y así. Ellos van como clasificando. Y van comparando entre sus estudios. Hicieron la prueba o el experimento entre analizar uno de estos 4 evangelios y solamente concordaron en que, entre todos los que estaban participando, que un solo versículo estaba diciendo la verdad. Todos los demás estaban diciendo la mentira. Eso según ellos, ¿verdad? Según su estudio. Y aquí nos declara el espíritu de profecía que es un peligro. Es un peligro hacer eso. Dice, mis hermanos en el ministerio, quiero amonestarles para que salgáis de ese terreno. Y aquí nos da una advertencia como la que le hicieron a Moisés con la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No hay ningún hombre finito que viva ahora, no importa quién es o qué puesto ocupe, al que Dios haya autorizado a entresacar o escoger en su palabra. Y esto es muy importante también porque hay una denominación específicamente que nació a partir de un hombre que era masón y que él hizo una nueva traducción de la Biblia, ¿sí? Que le llamó la traducción del Nuevo Mundo.
Y en estas escrituras hay muchos textos que están tergiversados y que de verdad, si nosotros los comparamos con los originales, en el hebreo o en el griego, están completamente manipulados para poder fundamentar sus doctrinas, que son doctrinas engañosas. Es cierto que el apóstol ha dicho que hay algunas cosas que son difíciles de entender en las escrituras. Sí, las hay. Esto es lo que declara Pedro, ¿verdad? Ahí en ese pasaje. Las hay. Y si no fuera porque hay temas que son difíciles y complejos para entender, bien podría el escéptico que ahora argumenta que Dios ha dado una revelación que no puede ser entendida. ¿Sí? Bien podría él, digo yo, tener algo más que argumentar. La infinitud de Dios es tanto más alta de lo que nosotros somos, que es imposible que el hombre comprenda el misterio de la piedad. Por lo tanto, hay cosas que nosotros debemos aceptar simplemente por fe, no rebuscar más allá de lo que está escrito. Los ángeles de Dios contemplaron con asombro a Cristo, quien tomó la forma de hombre y humildemente unió su divinidad con la humanidad para poder ministrar a los hombres caídos. Esto asombra a los ángeles celestiales. Dios nos ha dicho que Él lo hizo y debemos aceptar la palabra de Dios al pie de la letra. Dios nos dijo que Cristo, el mismo Dios, se hizo carne, aceptó revestir la divinidad con humanidad. Y esto debemos aceptarlo porque Dios lo dijo. No buscarle más vueltas, es que no lo entiendo, es que a mí también me gustaría comprenderlo. Pero mi mente tan finita no puede. Pero lo acepto por fe porque es lo que Dios ha revelado. No debemos ir más allá. Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas a nosotros, los hombres, y a nuestros hijos. Y que intentemos razonar en cuanto a nuestro Creador, desde cuándo ha existido, dónde entró primero el mal en nuestro mundo y todas esas cosas. Podríamos razonar sobre ellas hasta caer desfallecidos y exhaustos con nuestra investigación. Y aún habrá más allá un infinito. No podremos abarcar tales temas. Por lo tanto, ¿qué hombre hay que se atreva a tomar la Biblia y decir que esta parte es inspirada y aquella otra no lo es? Porque hay versículos que nos declaran que Jesús es nuestro creador, ¿verdad? Que Jesús es Dios, lo dice en 1 de Juan 5:20, en Isaías 9:6. Y aquí nos está diciendo que nosotros vamos a caer desfallecidos si tratamos de razonar desde cuándo ha existido Dios, desde cuándo entró primero el mal en nuestro mundo y estas cosas. No podremos abarcar estos temas aquí. Por lo tanto, cualquiera que se atreva a declarar que Cristo tuvo un comienzo en la historia de la eternidad y que fue antes de crear el mundo, está yendo más allá de lo que está revelado y está hablando por su propia cuenta, porque la Biblia no declara eso. ¿Qué es lo que dice aquí, Elena? Mire, preferiría que me arrancaran ambos brazos antes de que jamás hiciera una declaración, impusiera mi juicio sobre la palabra de Dios en cuanto a qué es inspirado y qué no lo es. Imagínense, prefiero que me arranquen los brazos antes de yo empezar a decir, no, mira, esto es inspirado por Dios y esto no. Y esto está sucediendo no solamente con la Biblia hoy día, sino también con el espíritu de profecía, con la revelación profética que Dios le dio a Elena de White. Todos sus escritos son inspirados por Dios. Ella no escribió nada por su propia cuenta, por su propia opinión. Todo viene directamente de Dios para nosotros. Y desechar ese testimonio
es desechar la misma palabra de Dios. ¿Cómo sabría el hombre limitado cosa alguna en cuanto a este asunto? Debe tomar la palabra de Dios al pie de la letra y luego apreciarla tal como es, incorporarla en la vida y entretejerla en el carácter. No ponerse a rebuscar más allá de lo que dice. Tenemos que escudriñar, que es diferente a tergiversar los textos e interpretarlos para que digan lo que nosotros queremos que digan. Escudriñar la escritura es ir con sinceridad. Y en la palabra de Dios está plenamente revelado todo lo que concierne a la salvación de los hombres, menos la segunda venida de Cristo. ¿Dice eso? Todo está revelado. Todo lo que concierne a la salvación de los hombres está revelado aquí en la palabra de Dios. Y si tomamos esa palabra y la comprendemos en la mejor forma en que nos es posible, Dios nos ayudará en su comprensión. Por eso puse este esquema sobre el transcurso de los años, ¿verdad? Cómo Cristo viene en 2031 y la cronología bíblica lo respalda. Las mentes humanas, sin la ayuda especial del Espíritu de Dios, considerarán que muchas cosas de la Biblia son muy difíciles de comprender. Obviamente, si no entendemos, si no recibimos el Espíritu Santo, no vamos a poder entender, porque le falta esclarecimiento divino. Los hombres no deben ocuparse de la palabra de Dios ensalzando su propia manera de obrar, o su propia voluntad, o sus propias ideas, sino deben ocuparse de ella con un espíritu dócil, humilde y santo. ¿Y cómo se obtiene este espíritu dócil? ¿Cómo se obtiene este espíritu santo? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Nunca tratéis de escudriñar las Escrituras, a menos que estéis listos a escuchar, a menos que estéis dispuestos a aprender, a menos que queráis escuchar la palabra de Dios como si la voz divina os estuviera hablando directamente desde los oráculos vivientes. Les voy a contar un testimonio. Una vez yo escuché una predicación sobre la música, sobre la influencia que tiene la música en nuestra espiritualidad y sobre la música que a Dios le agrada y cuál a Él le desagrada. En ese tiempo yo estaba volviendo a aceptar el Evangelio y a vivir en eso y estaba a unas semanas de bautizarme nuevamente, pero en ese momento yo seguía participando en grabaciones que yo estaba haciendo en estudios donde yo grababa música rap. Sí, yo me dedicaba al rap. Y cuando escuché esta predicación, yo me enojé con Dios, porque para mí la música siempre ha sido parte de mi vida y era algo que me encantaba. Me encantaba mucho rapear, improvisar y salir, cantar, grabar en los estudios. Era algo que me gustaba. Y llegó el momento en el cual Dios me revela esto y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y me enojé con Dios, me ofendí. Y ese mismo día un amigo me pidió que lo acompañara a su casa. Mi amigo es colportor y me dijo, acompáñame que tengo que ir a visitar a un caballero que me compró unos libros, que me tiene que pagar una cuota. Y de paso ahí compartimos con él, cantamos, llevamos la guitarra y cantamos unos himnos, una alabanza. Ah, ok. Este caballero era de otra denominación. Y justamente yo llego allí y estamos cantando y el hombre empieza a hablar sobre una predicación y empieza como a exaltar mucho al predicador de su congregación, lo empieza como a alabar, a exaltar, como que era un gran hombre aquí. Y bueno, a mí personalmente un poco me chocó esta situación y eh, dije, bueno, vamos a leer unos versículos y busqué en Hebreos 12, donde
Dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, ¿verdad? No en los hombres, sino en Jesús. Pero antes de leer, ellos estaban hablando y yo empiezo a revisar Hebreos 12 y más abajo leo las palabras. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama reprende y azota a todo el que recibe por hijo. Yo cuando leí esas palabras me emocioné, se me hizo un nudo en la garganta y en ese momento tomé la decisión de dejar la música, de dejar esa música mundana que me alejaba de Dios. Porque sabía que el mensaje venía directo de Él y no podía menospreciarlo. No podía menospreciar su voz, su reprensión, porque ese azote que me estaba llegando era porque Jesús me ama, porque Dios me ama y a cada uno de nosotros nos ama y siempre quiere lo mejor para nosotros y nos instruye conforme a su voluntad, porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que hacerla dispuestos a escuchar. A veces estamos leyendo la Biblia para darle un argumento a alguien, para quizás dar un mensaje. Yo ahí me la estaba dando como, le voy a dar un mensaje aquí a este caballero, pero en realidad el mensaje Dios me lo quería dar a mí. Y allí aprendí una valiosa lección ese mismo día. En Cristo se reúne toda la gloria del Padre. Ya con esta sola declaración nosotros sabemos que Cristo es Dios. En Él está la plenitud de la deidad corporalmente. Nuevamente, otra declaración. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su persona. La gloria de los atributos de Dios se expresa en el carácter de Cristo. El Evangelio es glorioso porque está constituido por la justicia de Cristo. Eso es lo que le da la gloria al Evangelio, la justicia de Cristo. El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, lo que debemos predicar, es Cristo desplegado. Y Cristo es el Evangelio encarnado. Su vida misma es una manifestación de la misma palabra de Dios, del mismo Dios. Cada pasaje de las Escrituras del Nuevo Testamento brilla con la luz de Cristo. Cada texto es un diamante tocado e iluminado por rayos divinos. No debemos ensalzar al Evangelio, sino ensalzar a Cristo. No debemos rendir culto al Evangelio, sino al Señor del Evangelio. Cristo es por un lado una perfecta representación de Dios y por el otro es un perfecto ejemplo de humanidad sin pecado. En esta manera ha combinado la divinidad con la humanidad. Esa es la manera en que se entrelaza todo esto. Cristo, el ejemplo que debemos imitar de Cristo, es aquel ejemplo de esa humanidad sin pecado. Aquel sometimiento de carácter que él tuvo hacia su Padre de no hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Meditemos en el carácter de Cristo. En Cristo habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Por eso, aunque fue tentado en todo, como lo somos nosotros, se mantuvo ante el mundo desde que entró por primera vez en él, incontaminado por la corrupción, aunque estuvo rodeado por ella. ¿No debemos también nosotros llegar a ser participantes de esa plenitud? ¿Y no es así y únicamente así como podemos vencer como él venció? Perdemos mucho al no meditar constantemente en el carácter de Cristo. Por eso es tan importante entender la naturaleza de Cristo, porque en él habitaba la plenitud de la deidad. Él fue Dios y sigue siendo Dios y siempre ha sido Dios. Pero eso no es lo medular. Lo medular es que, aunque él fue tentado igual que nosotros, él nunca pecó, nunca entró la corrupción en su corazón.
y estuvo rodeado de ella. Él vivió en Nazaret, uno de los lugares más contaminados por la corrupción de aquella época, uno de los barrios más peligrosos, de los peores guetos que existían en Jerusalén, allí en aquel lugar. Y únicamente llegando a ser participantes de la plenitud de la deidad como Cristo, podemos vencer como Él venció. ¿Y cómo llegamos a ser participantes de la deidad como Cristo? Primero, para ver el reino de Dios, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hemos de ser justificados por la fe. Y esto es justificación por la fe. Esto es santificación, que va todo de la mano, es solo todo un proceso. Por eso que estos temas que hemos estado tratando últimamente son cruciales para que nosotros podamos vencer en nuestro día a día. Y debemos vencer cada día debemos ir venciendo, cada día debemos ir venciendo. Después de que Cristo condescendió en abandonar su suprema autoridad, en descender de una altura infinita. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Yo no puedo ver si levantan la mano por si acaso, porque como estoy de aquí del celular, así que si quieren decir algo me interrumpen, no hay problema. Después de que Cristo condescendió en abandonar su suprema autoridad, en descender de una altura infinita para tomar la humanidad, pudo haber tomado para sí cualquier condición de ser humano que hubiera elegido. Si él hubiera podido llegar como rey, como príncipe, como él lo hubiera querido. Pero la grandeza y la jerarquía eran nada para él. Y escogió la más humilde forma de vida. Belén fue el lugar de su nacimiento. Por un lado, su ascendencia era pobre, pero Dios, el dueño del mundo, era su padre. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿somos hijos literales de Dios? No, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha nacido directamente porque su mamá quedó embarazada por obra del Espíritu Santo? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Por lo tanto, esto también nos hace ver nuevamente de que Cristo era semejante a nosotros. No igual, no exactamente igual, no era solo humano. Pero él sí aceptó vivir en humanidad toda su vida. Aceptó esa decadencia, no moral, sino la decadencia física del ser humano. Se cansaba, tenía sueño, le daba hambre. En su vida no hubo vestigios de lujo, comodidades, complacencia propia ni deleites, sino que fue una sucesión contigua de abnegación y sacrificio propio. ¿Por qué tenía que ser abnegado y sacrificio, tener sacrificio propio? ¿Cuál era esa abnegación que él sentía o que él tenía que vivir? Él tenía que luchar constantemente con la tentación de usar su divinidad. Esas eran sus tentaciones. Por eso cuando Satanás viene y lo tienta, le dice, convierte estas piedras en pan. ¿A quién de nosotros no ha tentado así? A nadie, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de convertir las piedras en pan. Jesús sí podía convertir piedras en pan, porque era Dios. Pero él fue abnegado en todo. De acuerdo con su humilde nacimiento, indudablemente no tuvo grandeza ni riqueza. Para que el creyente más humilde no pudiera decir que Cristo nunca supo lo que era la angustia de la pobreza apremiante. Si hubiese poseído la apariencia de la ostentación exterior, de las riquezas, de la grandeza, los más pobres habrían evitado su compañía. Por eso escogió la condición humilde de la gente mucho más numerosa, para llegar tanto a ricos como a pobres. Antes de que Cristo dejara el cielo y viniera a este mundo para morir,
era más alto que cualquiera de los ángeles. Y estamos hablando en términos físicos, ¿sí? Era majestuoso y hermoso, pero cuando comenzó su ministerio, era solo un poco más alto que el término medio de los que viven en la tierra. Si hubiese venido para estar entre los hombres con su noble forma celestial, su apariencia externa habría atraído hacia él la atención de la gente y lo hubieran recibido sin que se ejerciera fe. La fe de los hombres en Cristo como el Mesías no debía descansar sobre evidencias externas, y no habían de creer en él debido a sus atractivos personales, sino debido a la excelencia de carácter que se hallaran en él, carácter que nunca habían encontrado ni podrían encontrar en otro. Y aquí lo que nos dice la imagen al lado: no hay que ver para creer, sino creer para ver. Jesús tiene un carácter, pero en su humanidad mientras vivió aquí, reflejó el carácter de Dios. Un carácter de amor, de benevolencia. Y a través de eso era que los hombres debían creer. Y se acercó a los pobres, a los necesitados. En Cristo moraba toda la plenitud de la deidad, nos vuelve a repetir nuevamente lo mismo. Pero la única forma en que podía llegar hasta los hombres era velando su gloria mediante un manto de humanidad. Los ángeles contemplaron el ocultamiento de su gloria para que la divinidad pudiera tocar a la humanidad. Cristo siempre odió de todo corazón el pecado, pero amaba a los que había comprado con su sangre. Sufrió en lugar de los hombres pecadores, llevándolos a estar en comunión consigo mismo. Este es el misterio en el que anhelan mirar los ángeles. Desean saber cómo Cristo pudo vivir y trabajar en un mundo caído, cómo pudo mezclarse con la humanidad pecadora. Para ellos era un misterio que aquel que odiaba el pecado con intenso odio sintiera la más tierna y compasiva simpatía por los seres que cometían pecados. Los ángeles no entienden cómo es que Cristo nos ama tanto y nosotros, ves que tenemos oportunidad, le damos la espalda. Pero tenemos una solución. Y esa solución es el nuevo nacimiento. El bautismo del Espíritu Santo es algo que debemos pedir cada día. Si bien nosotros nos bautizamos con agua, pero debemos cada día volver a pedir ese nuevo nacimiento, que vuelva nuestro corazón hacia Dios. En la mañana, apenas despertamos, que nuestros pensamientos vuelvan a Él, para que Él pueda llenarnos de su gracia vencedora, de la misma que Él utilizó mientras vivió aquí en la tierra y la cual lo capacitó para vencer, para que de esta manera nosotros podamos ser partícipes de la divinidad, que en nuestro cuerpo more también la plenitud de la deidad, a través del Espíritu Santo, que podamos reflejarlo a otros, y que las personas crean no porque hizo un milagro, porque estoy levitando en el aire, que la gente crea porque de verdad ve los resultados de confiar en Dios, de confiar en Cristo, ve los resultados en los hechos y no solo en las palabras. Cristo no podría haber hecho nada durante su ministerio terrenal para salvar a los hombres caídos si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano. La limitada capacidad del hombre no puede definir este admirable misterio, la mezcla de las dos naturalezas, la divina y la humana. Esto nunca se podrá explicar. El hombre debe maravillarse y quedar callado. Dice que tenemos que no buscarle la vuelta y tratar de explicarlo para que la gente lo entienda, porque si no, no va a creer. No. No, es que si no me lo explicas bien, yo no voy a creer. Debemos maravillarnos
y guardar silencio, simplemente. Y sin embargo, a pesar de que nunca se podrá explicar, tenemos el privilegio de ser participantes de la naturaleza divina. Y de esa manera podemos, en cierta medida, penetrar en el misterio. Al ser participantes de esa naturaleza divina, nosotros llegamos a comprender un poco cómo es que Cristo mezcló las dos naturalezas. Y eso es lo que nos vino a dar ejemplo Jesús. No solamente para hermanarse y compadecerse de nuestras debilidades, para vivir lo que es ser pobre, lo que es tener sueño y hambre, sino también para mostrarnos que es necesario mezclar el poder divino con el poder humano para poder vencer sobre el pecado. Cuando deseemos estudiar un problema profundo, concentremos nuestra mente en lo más maravilloso que jamás haya acontecido en la tierra o en el cielo: la encarnación del Hijo de Dios. Dios dio a su Hijo para que muriera una muerte de ignominia y de vergüenza por los seres humanos pecadores. El que era el comandante en los atrios celestiales se quitó su manto real y su corona regia, y revistiendo su divinidad con humanidad, vino a este mundo para estar a la cabeza de la raza humana como el hombre modelo. A él debemos seguir. Se humilló a sí mismo para sufrir con la raza humana, para ser afligido en todas las tribulaciones de los seres humanos. Todo el mundo era suyo, pero se vació tan completamente de sí mismo que declaró durante su ministerio: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo de Dios vino voluntariamente para llevar a cabo la obra de la expiación. No había un yugo obligatorio sobre él. Él vino porque quiso, pues era independiente de toda ley y estaba sobre ella. Dios no está sujeto debajo de su propia ley. Los ángeles, en cambio, como mensajeros inteligentes de Dios, estaban bajo el yugo de obligación. Ellos sí deben obedecer una ley. Ningún sacrificio personal de ellos podría hacer expiación por el hombre caído. Solo Cristo estaba libre de las exigencias de la ley para emprender la redención de la raza pecadora. Tenía poder para poner su vida y para tomarla otra vez. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La humanidad de Cristo es una cadena áurea. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para redimir al hombre. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Por lo tanto, comprender este tema, quizás no comprenderlo, pero sí aceptarlo y tratar de sacar las mayores lecciones posibles que se pueda de este tema, es algo muy importante para nosotros como seguidores de Cristo. Dice que es la áurea cadena, eslabonada que une nuestras almas con Cristo. La palabra áureo significa dorado, dorada, una cadena dorada, una cadena de oro, eslabonada que une nuestras almas con Cristo y mediante Cristo con Dios. Este debe ser nuestro estudio. Cristo era un verdadero hombre y demostró su humildad convirtiéndose en hombre. Era Dios en la carne. Cuando enfocamos el tema de la divinidad de Cristo revestida con el manto de la humanidad, con justicia podemos prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés ante la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Debemos tratar el estudio de este tema con la humildad del que aprende con corazón contrito. El estudio de la encarnación de Cristo es un tema fructífero que recompensará
al indagador que profundiza en busca de la verdad oculta. Cristo viene en 2031. Para llegar a ese momento, debemos construir ese carácter justo, ese carácter piadoso. Pero solos no podemos. Y es por eso que comprender estos temas que estamos tratando ahora es importante. Porque de esa manera podremos alcanzar, aunque sea la perfección que podemos alcanzar aquí. No podemos ser perfectos iguales a Dios, porque solo Dios es Dios, no podemos ser iguales a Él. Pero sí podemos ser semejantes a Cristo. Pero eso requiere de un esfuerzo personal. Si bien todo el poder nos viene de Dios, todo el poder nos viene de Cristo, por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros hemos de tomar una decisión. Y esa decisión es, ¿acepto por fe las revelaciones de la Biblia? ¿O quiero entender lo que yo quiero porque lo aprendí así una vez y ya me quedo con eso y Dios me lo mostró y no sigo avanzando? ¿Voy a querer leer la Biblia para aprender o para enseñar? Y esto es algo que es como una batalla contra el ego propio, contra la soberbia. Ser humano, nosotros somos soberbios, somos orgullosos, somos vanagloriosos, pero el carácter de Cristo y el Espíritu Santo quieren impresionar nuestros corazones para que el evangelio que nosotros prediquemos sea un evangelio práctico, que sea un evangelio como el que Cristo predicó. ¿Ustedes creen que Cristo andaba con la Torá debajo del brazo para todos lados? Él andaba con sus sandalias y su manto. Y de esa manera impactó el mundo como ningún otro hombre lo ha impactado. Imagínense la obra que van a hacer los 144,000. Que son 144,000 hombres que tienen el carácter de Cristo. La manera en que van a impactar el mundo y el universo. Por eso es importante entender este tema. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu grandioso nombre, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, reconociendo que nosotros no tenemos ningún mérito, no tenemos nada digno de alabanza, no tenemos nada digno de tus cuidados, incluso, Señor. Pero sabemos que tu amor es infinito y tus misericordias se renuevan cada mañana para con nosotros. Que a pesar de que tú odias nuestros pecados, nos amas con una profundidad intensa y quieres rescatarnos, Señor, siempre de nuestra propia maldad, de nuestras malas decisiones, Señor. Por favor, en esta hora te queremos rogar que tu Espíritu Santo se pose en nuestros corazones, que pueda impresionar tu carácter en el nuestro, Señor, que podamos ser limpiados y purificados de toda nuestra impureza y nuestra suciedad, Señor. Queremos pertenecer a esa vid, queremos alimentarnos de la sustancia de la vid. Por favor, limpia todas esas hojas y ese follaje que aparentan que somos fructíferos, Señor, pero que en verdad nos quitan fuerza para los frutos que tú quieres que demos, Señor. Por favor, ayúdanos y fortalécenos para poder vivir conforme a tu palabra. Todo esto te lo agradecemos y te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén.